Aquella siesta, en medio del ajetreo de la ciudad, una camionera llamada Camila Morales fue detenida en un control policial ilegal. Fue extorsionada, golpeada, y luego se vengó. Pero nadie esperaba que esta mujer se parara sola y derrocara la arrogancia uniformada. Sean testigos de su historia. Esa tarde, el sol picaba como si quisiera derretir el asfalto de las calles de la ciudad. Un aire caliente y sofocante envolvía el cielo despejado, sin una sola nube. Entre el rugido de los motores y el caos del tránsito del mediodía, un enorme camión Mercedes-Benz 1114 de color amarillo recorría la avenida con estabilidad y firmeza. El camión no pertenecía a ninguna gran corporación logística, ni tampoco al sindicato de transporte. Ese camión pertenecía a una mujer llamada Camila Morales, una chofer independiente que confiaba únicamente en su propia fuerza para mantener a su familia. Iba sentada tras el volante, totalmente concentrada. Su mano derecha empuñaba el volante con fuerza, mientras la izquierda, de vez en cuando, alcanzaba la palanca de cambios en una cabina sencilla pero impecable. Un pequeño ventilador oscilaba siguiendo el ritmo de los baches, tratando de aliviar el calor pegajoso que se adhería a la piel. Aunque el polvo de la pampa entraba por la ventanilla medio abierta, el rostro de Camila permanecía sereno. Sus ojos estaban clavados en el camino. Su boca murmuraba suavemente, repitiendo los nombres de los pueblos del interior de Buenos Aires donde debía entregar la mercadería. Camila no era una mujer común. A sus 27 años, ya había recorrido miles de kilómetros conduciendo ese camión por los rincones más olvidados, atravesando caminos de tierra y rutas rotas, cruzando fronteras provinciales sin la ayuda de nadie. Su rostro era limpio, de una belleza natural sin rastro de maquillaje, pero lleno de firmeza. Llevaba una remera negra ajustada de manga corta que se ceñía a su cuerpo esbelto. La tela parecía absorber el sudor, pero no la hacía ver débil, al contrario, resaltaba los músculos de sus brazos, esculpidos por el trabajo duro. Los jeans azules que usaba ya empezaban a perder su color, mostrando la frecuencia con la que trabajaba a la intemperie. Un par de borceguíes de cuero negro pisaban con firmeza los pedales del acelerador y el freno. Su cabello oscuro estaba atado en una cola de caballo prolija, lejos de la cara y el cuello para no molestar. Todo en ella era sencillo, pero reflejaba disciplina y preparación. La carga que llevaba ese día no eran bienes de lujo. En la caja de su camión se apilaban bolsas de arpillera llenas de arroz, harina, aceite, azúcar y yerba mate. Provisiones esenciales para los vecinos de un pueblo rural que llevaban 2 días esperando el envío. Ella sabía que esta responsabilidad era grande. En cada bolsa había una esperanza. Esperanza de las familias de peones rurales que no podían viajar a la ciudad, de los almacenes de barrio que se habían quedado sin stock, de las madres que no tenían tiempo ni dinero para comprar directamente a los mayoristas. Por eso Camila siempre se aseguraba de cada detalle en sus viajes. Revisaba el peso del camión, cotejaba los remitos, calculaba los kilómetros. No solo transportaba cosas, estaba cuidando una cadena de vida que a menudo es ignorada por la gente detrás de los escritorios de oficina. Para Camila, un error podía significar que una familia no comiera. Aunque no muchos la conocían personalmente, los comerciantes y los paisanos del pueblo sabían una cosa: si el camión amarillo de Camila entraba al pueblo, significaba que la mercadería llegaba segura y el precio se mantenía justo. Ella nunca jugaba sucio, nunca reducía el contenido, nunca retrasaba una entrega. No trabajaba por los aplausos, sino por integridad. Y ese día, bajo el sol abrasador, volvía a cumplir esa tarea con total dedicación. Sin embargo, ¿quién iba a imaginar que un viaje que debía ser rutinario y pacífico se convertiría en el punto de explosión de la ira y la injusticia? Camila no sabía que al final de la curva no la esperaban baches, sino un poder desviado, uniformado y listo para extorsionar. Y ella, una simple mujer, obligaría a ese sistema a arrodillarse. Camila Morales acababa de cruzar el límite del conurbano cuando una vista tristemente familiar la recibió: una hilera de motos. Policías sin identificación clara, un patrullero estacionado torcido en la banquina y varios oficiales de la bonaerense, parados relajadamente con bastones en mano.
No había carteles de operativo oficial, no había conos naranjas, ni silbatos ni señales de advertencia. Pero todos los vehículos eran desviados hacia un lado. El corazón de Camila se puso en alerta de inmediato. Esto no era un control formal. Esto olía a la típica trampa, cazabobos, de la que tanto hablaban los otros camioneros en las estaciones de servicio. En medio de la ruta se alzaba un hombre con uniforme azul oscuro. Su cuerpo era grande y macizo. Su rostro, rígido como una piedra. No gritaba. Solo levantó una mano en alto mientras miraba fijamente hacia el camión de Camila. Como si no necesitara palabras, esa señal fue suficiente para que todos los vehículos detrás de ella también se orillaran. Camila estacionó su camión amarillo con calma, apagó el motor y respiró hondo. Ese hombre era el comisario Héctor "El Toro" Benítez, un policía veterano conocido por los choferes como una figura dura y hostil. Tenía unos 40 años, pero su cuerpo todavía parecía el de un peleador callejero. Hombros anchos, espalda amplia y manos enormes que empuñaban la tonfa como si estuviera lista para usarla en cualquier momento. Su uniforme estaba limpio, pero su cara escondía algo sucio. Detrás de esos ojos pequeños y el ceño fruncido se guardaban intenciones que nunca se escriben en los manuales de procedimiento. Benítez se acercó a la ventanilla de Camila sin una sonrisa, sin un «buenas tardes». Solo un gesto con el dedo señalando hacia abajo. Camila, entendiendo la orden, bajó lentamente. No mostró miedo, pero claramente se sentía incómoda. El sudor en su sien ya no era por el clima, sino porque su instinto leía la situación. Esto no era un simple control de documentos. Benítez revisó directamente la parte delantera del camión, miró la patente y anotó algo en una libreta mugrienta que sacó del bolsillo de la camisa. Sin explicar qué buscaba, abrió la compuerta trasera del camión y miró la carga. Camila se paró cerca, observando en silencio. ¿A dónde llevas esta mercadería?, preguntó Benítez con voz seca, sin mirar a Camila a la cara. Al pueblo de San Antonio, oficial. Toda la carga es legal y tengo los permisos de transporte, respondió Camila con firmeza. Pero Benítez parecía no escuchar. Hojeó los remitos rápidamente y luego miró a Camila por un momento antes de soltar una sonrisa cínica. Tu carga excede el peso. Voy a tener que retener el camión. Camila se sorprendió, pero mantuvo la calma. Disculpe, oficial. Ya pasé por la balanza. Todo está dentro del límite máximo de 6 toneladas. Tengo el ticket de la balanza acá. Ella sacó la copia del documento de pesaje. Pero a Benítez no le importaba. Para él, la lógica legal no era la norma. Él se regía por otra ley, la ley de quien paga, pasa. La situación empezó a cambiar de tono. Camila supo que no se enfrentaba a la ley, sino a un poder corrupto. Benítez se mantenía erguido como un muro, sin dar lugar a la verdad. Los otros policías detrás de él solo callaban, miraban al suelo o fingían ver hacia otro lado. Sabían quién era Benítez y sabían que esto no se trataba de una infracción. Claramente, era cuestión de a quién podían exprimir. Puedo secuestrar este camión. Si quiero, te hago una multa. Artículo 277. Distribución de mercancía sin la clasificación adecuada, dijo Benítez mientras se cruzaba de brazos. Su tono de voz no se elevaba, pero estaba cargado de presión. Sembraba el miedo sin necesidad de gritar. Camila empezó a sentir la presión real. Pero ella no era una mujer débil. Sus ojos miraron directo a Benítez. En su pecho, algo empezó a vibrar. No era miedo, era bronca. Sabía que estaba siendo bloqueada por una fuerza acostumbrada a que la gente agache la cabeza. Pero también sabía que no todos se quedan callados. Benítez se paró más cerca, a solo un brazo de distancia de Camila. Su mirada era penetrante, llena de superioridad y una arrogancia infundada. Miraba a la mujer como si estuviera viendo a una delincuente ya condenada antes del juicio. Te dije que tenés exceso de carga.
No me vengas con vueltas, dijo. Su voz era baja pero amenazante. Señaló el camión con la punta de una virome mordida. Mirá nomás esas cubiertas, están a media presión. Si revientan en la ruta, ¿quién se hace cargo? Su tono se volvió más áspero, lanzando acusaciones sin base. Pero Camila no se achicó. Con calma pero con claridad, le extendió el comprobante oficial de la balanza del centro logístico. Los números impresos mostraban claramente que la carga estaba dentro de los límites. Todo seguro, todo bajo reglamento. Camila también mostró la hoja de ruta sellada y firmada. Todo estaba en regla, todo era legítimo. Sin embargo, para Benítez, las pruebas eran solo un obstáculo para su objetivo. Dobló los papeles de mala manera y miró a Camila con expresión de desprecio. Los camioneros como vos siempre se las saben todas. Ya vi muchos de este tipo. Los papeles se truchan, las balanzas se arreglan. No me sirven tus papelitos, dijo con cinismo. Caminó lentamente alrededor del camión, como si buscara algún detalle legal para armar lío. Pero sus ojos no estaban en la carga, solo estaba creando excusas para asustar. Esa táctica sucia no era nueva para él. Camila lo veía claro. Esto no era un control, era un robo a mano armada con placa. Pero lo que le hacía hervir la sangre era la forma en que Benítez la trataba, no como una ciudadana con derechos, sino como una presa a la que había que ordeñar. Puedo retener el camión ahora mismo. ¿Queréis llamar a un abogado? Hacelo. Pero la mercadería queda secuestrada, dijo Benítez de nuevo, esta vez más fuerte, como queriendo que los otros policías lo escucharan. Camila empezó a sentir la presión psicológica. Benítez no solo intimidaba físicamente, sino que trataba de destruir su confianza. Acusaba, arrinconaba y saboteaba la lógica con amenazas unilaterales. Oficial, son alimentos para la gente del pueblo. Ya están programados. Si esto se atrasa, esa gente no come. Le pido que no sea irrazonable, dijo Camila, tratando de mantener el tono respetuoso. Pero antes de terminar la frase, Benítez la cortó groseramente. No me vengas a enseñar la ley a mí. Vos estás en falta. Vos sos la que se pone difícil. ¿Te puedo llevar a la comisaría ahora mismo?, le gritó. Su voz subió de volumen, queriendo mostrar poder frente a sus subordinados. Los otros policías seguían en silencio. Sabían que esto estaba mal, pero nadie se atrevía a abrir la boca. El poder de Benítez en la calle era absoluto. Él era un pequeño rey del asfalto y cualquiera que se opusiera sería derribado. Al menos eso pensaba él. Pero Camila no era una chofer cualquiera. Era una mujer que había visto demasiados abusos de uniforme. Conocía la ley. Conocía sus derechos. Y sabía que lo que tenía enfrente no era autoridad, sino prepotencia. Apretó los puños a los costados de su cadera, tratando de contener la furia que empezaba a hervir. Esto no era por la carga, era por la dignidad. Camila sabía que estaba ante la opción de agachar la cabeza o pelear. Si se rendía, el sistema seguiría vivo devorando a los débiles. Pero si se plantaba, ese día en la ruta caliente y sucia sería testigo de que una sola mujer podía desafiar una estructura podrida que nadie tocaba porque nadie hablaba. Solo miró a Benítez con una mirada afilada, una mirada que decía que no retrocedería ni un paso. Después de insistir con amenazas y acusaciones, Benítez finalmente mostró su verdadera cara, no la de un oficial de la ley, sino la de un mercader del poder. Bajó la voz, se acercó un poco más a Camila y se apoyó en el costado del camión. En realidad, todo esto se puede arreglar fácil, dijo suavemente, casi en un susurro. Su mirada cambió, ya no intimidante, sino astuta. Miró a derecha e izquierda, asegurándose de que los otros no estuvieran muy cerca, y continuó, no hace falta que te pongas a discutir ni traigas papeles. Hacemos así, yo te ayudo a seguir viaje, pero vos me ayudás a mí. Camila frunció el ceño. Sabía a dónde iba la charla.
Sabía bien que esas frases manipuladoras no eran un compromiso, eran una extorsión envuelta en papel de regalo. 300.000 pesos, eso no más. Y seguís viaje ahora mismo. Yo hago de cuenta que tenés todo en regla. La frase salió de la boca de Benítez como veneno. Lo dijo sonriendo levemente, como si fuera lo más natural del mundo. Camila se quedó callada unos segundos, tratando de contener la tormenta en su pecho. Su respiración se aceleró. No solo estaba enojada por el pedido de dinero, se sentía pisoteada. Ella, como mujer, como trabajadora, como ciudadana, estaba siendo violentada sistemáticamente. Disculpe, oficial, no llevo esa cantidad de plata y además no siento que haya hecho nada malo, respondió bajo pero firme. Miró a Benítez directo a los ojos, sin pestañear. Pero esa respuesta no hizo retroceder a Benítez. Al contrario, afiló su mala intención. No te hagas la santa, piba. Todos los camioneros dicen lo mismo al principio, pero al final terminan pagando. Solo cambia la forma, dijo Benítez con tono burlón. Camila podía sentir cómo el crimen se volvía cultura en manos de tipos como Benítez. No tenía miedo de que lo descubrieran. Se sentía impune. Y lo que más dolía era que se sentía con derecho a tratar a cualquiera así solo por tener uniforme. En su interior, Camila se preguntó, ¿a cuántos choferes extorsionó hoy? ¿A cuántos camiones les pidió coimas solo para pasar? ¿Cuántos se callaron por miedo? Y hoy ella era el siguiente objetivo. Pero Camila no era una mujer que se rindiera ante esa presión. No vivía del miedo. Vivía de principios y coraje. Trabajaba duro no para alimentar arreglos podridos. 300.000 pesos no era poco, pero más grande que eso era su dignidad. Oficial, yo soy solo una laburante. Llevo cosas para la gente del campo. No tengo esa plata. Y aunque la tuviera, no voy a pagar por algo que no es mi culpa, dijo Camila. La frase cayó como una cachetada para Benítez. Pero él solo se rió despacio, como si escuchara un chiste viejo. ¿Qué te haces la correcta, murmuró mientras se acomodaba la gorra. Benítez volvió a erguirse, pero ahora su postura se parecía más a la de un verdugo que a la de un agente. Sentía su orgullo herido por el rechazo de una mujer joven. No esperaba que Camila se atreviera a hablar así. Para Benítez, todos los choferes, y más las mujeres, debían tener miedo y obedecer. El rechazo de Camila no era solo desobediencia, era un insulto al sistema oscuro que él manejaba sin trabas. Su respiración se volvió pesada. Avanzó un paso más, mirando a Camila de cerca. ¿Quién te crees que sos? ¿Te querés hacer la heroína? Su voz empezó a subir, su mano derecha se posó en el cinto y su tono cambió de astuto a violento. La situación hervía, no solo por el sol que quemaba el asfalto, sino por la brasa del conflicto entre la firmeza de una mujer y la codicia de un oficial. En este punto ya no había negociación. Solo había dos opciones, someterse o pelear. Y Camila ya había mostrado dónde estaba parada. Camila se quedó inmóvil un momento. El pecho le apretaba conteniendo la mezcla de bronca y decepción que la golpeaba. Sabía perfectamente que esto ya no era un malentendido. Era una trampa. Era una extorsión descarada envuelta en uniforme, en placa, en los símbolos de una institución que debía hacer justicia. Pero esta vez no se iba a callar. No ahora. Con un movimiento tranquilo pero decidido, la mano derecha de Camila buscó en el bolsillo trasero de su Jean, sacando el celular. Benítez no se dio cuenta. Camila abrió la cámara, puso modo vídeo y empezó a grabar. Apuntó al rostro de Benítez, que en ese momento volvía a escribir algo en su libretita, sonriendo satisfecho creyendo haber ganado la pulseada. Entonces, con voz potente y fría, Camila preguntó, «Así que lo que usted dice es que si le pago 300.000 pesos, mi camión puede seguir». Benítez giró rápido, no con sospecha, sino sintiéndose ganador. «Sí, ya te dije que todo se puede arreglar por las buenas,
pero no te hagas la difícil. Yo tampoco quiero quilombo. La frase salió sola de su boca, sin filtro, sin peso. No sabía que lo estaban grabando. La cámara en la mano de Camila seguía trabajando, capturando la voz, la expresión y cada detalle de la soberbia que emanaba de ese hombre uniformado. Camila no habló mucho. Solo asintió levemente. Fingió considerar la oferta, pero en su corazón tenía una decisión tomada. La verdad necesita pruebas. Durante mucho tiempo solo había escuchado historias sobre controles truchos, sobre coimas, sobre extorsiones disfrazadas de procedimiento. Pero hoy Camila no solo lo veía, lo vivía en carne propia y lo estaba inmortalizando con su propia mano. No había miedo en ella mientras grababa. Al contrario, había una furia que canalizaba a través del coraje. Esa grabación no era solo un archivo digital. Era un arma. La prueba legítima de que la ley podía ser violada por sus propios guardianes. Prueba de que el poder se ejercía como un negocio sucio. Y prueba de que una mujer podía pararse frente a la tiranía sin necesidad de gritar. Sabía que lo que hacía era riesgoso. Sabía que si Benítez se daba cuenta, su reacción podía ser brutal. Pero no le importaba. No se estaba protegiendo solo a ella misma. Estaba protegiendo a los otros camioneros. A los que no podían defenderse. A los que terminaban pagando porque no tenían otra salida. Y ese día, Camila quería ser el límite. Quería que Benítez supiera que no a todos se los puede callar con amenazas y números. Sin embargo, la valentía a veces invita al peligro más rápido de lo esperado. Los ojos de Benítez cambiaron. Se dio cuenta de algo. Vio la posición de la mano de Camila que no se había movido. Y luego notó la pantalla del celular encendida. Su cara se tensó al instante. Su mirada pasó de relajada a sospechosa. Y en un segundo, a furiosa. ¿Qué estás haciendo ahí?, bramó fuerte. Su voz explotó haciendo que los otros policías voltearan con pánico. Pero Camila no respondió. Seguía sosteniendo el celular, seguía grabando. Sabía que ese momento, ese grito, esa expresión eran parte de la evidencia. Pero también sabía otra cosa. Estaba parada en medio de un incendio a punto de estallar. Sí. Y Benítez, el hombre de uniforme que no estaba acostumbrado a que lo desafiaran, no se iba a quedar quieto. Al saber que su arbitrariedad estaba siendo grabada, inmortalizada y lista para difundirse, Camila había apretado el gatillo de una pelea que ya no podía evitar. El rostro de Benítez se transformó. La mandíbula se le trabó, los ojos se le desorbitaron y la respiración se le agitó como un toro recién provocado. No era porque lo calumniaran, sino porque lo habían atrapado. Porque la audacia de una joven mujer había rasgado la máscara de su poder, que hasta entonces nadie tocaba. Avanzó sin aviso. Rápido como un rayo y con un movimiento brusco, agarró la muñeca de Camila. Sus dedos apretaron como una pinza de hierro. Y con toda su fuerza, le arrancó el celular de la mano. No hubo negociación, no hubo tiempo para hablar. Todo fue una explosión de ego incontenible. Benítez levantó el celular bien alto y lo lanzó con toda su furia contra el asfalto. Crack. El sonido cortó el aire, acompañado por las esquirlas de la pantalla volando en todas direcciones. El teléfono quedó hecho pedazos. La pantalla astillada como una ventana golpeada por un martillo. Camila solo pudo quedarse parada, atónita. Por unos segundos no pudo decir nada. Sus ojos miraban al vacío, hacia el celular que ahora era un cadáver tecnológico. Ahí estaba la prueba, ahí estaba el coraje, y ahora todo había sido borrado de un solo golpe. Pero no era el celular lo que más dolía. Lo que le oprimía el pecho era la conciencia de que el sistema, ese sistema que debía proteger, estaba silenciando a quienes resistían. Lentamente, los ojos de Camila se enrojecieron, no de miedo, sino de ira, de asco, porque su dignidad estaba siendo pisoteada por la mano que debía impartir justicia. A su alrededor,
los otros policías seguían inmóviles. Ninguno se movió. Veían la violencia como si fuera una rutina, sin empatía, sin valor. Como si lo que pasaba frente a sus ojos fuera algo menor. Como si esa mujer mereciera eso solo por atreverse a decir que no. Benítez seguía parado frente a Camila. El pecho subiendo y bajando, los ojos con una mirada despreciable. La próxima pensá antes de hacértela viva, dijo con brutalidad mientras escupía al suelo. Pensó que todo había terminado. Que al romper el celular había quebrado el espíritu de Camila. Que con gritos y violencia podía enterrar la evidencia y mantener su falsa reputación intacta. Pero se equivocaba. No sabía que quien estaba frente a él no era una mujer débil, no era una víctima que se quedaría callada y sumisa. Detrás de la mirada encendida de Camila, había brasas ardiendo. Había una furia acumulada no para llorar, sino para pelear. Porque para Camila, la destrucción del teléfono no era el fin. Era el detonante. La prueba digital había sido destruida. Pero la verdad grabada en la memoria, en los testigos y en cada respiración suya, no podría ser quebrada por una mano arrogante. De repente, se hizo un silencio absoluto. La ruta, que antes era ruido, ahora parecía detenida por el choque de emociones hirviendo en el aire. Algunos conductores empezaron a mirar desde lejos. Nadie hablaba, pero todos los ojos estaban en un punto. Una joven mujer de remera negra parada firme frente a su camión amarillo, con los restos de un celular a sus pies y un policía grandote enfrente que acababa de mostrar cómo el poder se convierte en violencia. Camila levantó la cabeza despacio. Miró a Benítez con ojos que ya no solo estaban rojos de bronca, sino llenos de decisión. Ya no habría marcha atrás, ya no habría silencio. Benítez había abierto la puerta a algo más grande que una discusión de tránsito. Había encendido una guerra personal y Camila no iba a permitir perderla. La furia de Benítez no se había apagado. Al contrario, ardía más al ver que el celular roto no había hecho que Camila bajara la cabeza. La mujer seguía parada, seguía mirándolo sin miedo. Para él, eso era un insulto. Como jefe del operativo, estaba acostumbrado a ver gente agacharse, temblar, suplicar. Pero esta mujer era distinta. Sus ojos no eran de víctima, eran de resistencia. Y eso hizo hervir la sangre de Benítez. Su cuerpo masivo se acercó una vez más. Esta vez sin vueltas. Con la respiración pesada y la cara roja de ira, levantó la mano derecha rápidamente. Sin advertencia, sin aviso. ¡Paf! Un golpe seco impactó directo en la cara de Camila, justo en la nariz. El sonido resonó agudo como madera que se quiebra en el silencio. Un golpe, una explosión. El poder usado no para la ley, sino para golpear a la verdad que hablaba demasiado fuerte. El cuerpo de Camila fue empujado medio paso atrás. Su cabeza se sacudió y en un instante la sangre brotó de su nariz, corriendo rápido hasta mojar sus labios y su mentón. Pero, para sorpresa de todos, Camila no cayó. No se desplomó, no se sentó débilmente. Siguió parada aguantando el dolor agudo que le recorría toda la cara. Sus manos temblaban un poco, pero sus pies estaban plantados firmes en el asfalto. Su pecho subía y bajaba rápido, no de miedo, sino de furia. Una furia que ya no se podía contener. Su vista estaba borrosa por la sangre y el calor, pero sabía que este era el punto decisivo. Podía rendirse y ser una historia vieja que nadie recuerda, o pararse y cambiar la historia de ese día. Y eligió lo segundo. Eligió pelear, no por ego, sino por cada mujer, cada chofer, cada ciudadano de a pie que alguna vez fue golpeado por el sistema sin defensa. Los otros policías empezaron a entrar en pánico. No esperaban que Benítez llegara tan lejos. Esto ya no era un operativo. Era violencia abierta en la vía pública. A plena luz del día, frente a mucha gente, pero seguían callados, atados por la jerarquía, por el miedo y por la cultura del silencio. Ninguno se movió para frenar a Benítez o ayudar a Camila.
La ruta, antes ruidosa, ahora estaba muda. Los conductores paraban. Algunos miraban de lejos. Algunos levantaban sus celulares a escondidas, grabando lo injustificable. Pero a Camila no le importaban ellos. Sus ojos solo estaban en la figura frente a ella. El hombre enorme que acababa de lastimarla, romper su teléfono e intentar romper su dignidad. Camila sabía que esto no era sobre violencia física, era sobre el mensaje, someterse o ser destruida. Y ella ya había elegido, no se iba a someter. Sin decir una palabra, Camila levantó la mano derecha y se limpió la sangre que caía de su nariz. La sangre se sentía caliente, salada y dolorosa, pero también quemaba como combustible en su pecho. Su cuerpo dolía, sí, pero su espíritu se hacía más fuerte. Cerró el puño no por miedo al próximo golpe, sino porque había decidido que no se quedaría quieta. No había más lugar para arreglos. No había más tolerancia para la barbarie uniformada. Su nariz podía sangrar. Su cara podía hincharse. Pero su determinación ahora era de acero. Y desde este punto comenzaba la verdadera resistencia. Porque a veces un golpe no hace caer a la gente, sino que despierta una fuerza que estaba guardada en un pecho obligado a callar. Y Benítez, en su soberbia, acababa de despertar un huracán que arrasaría con toda la arrogancia que había construido durante años. La ira ya no era solo una brasa en el pecho de Camila. Se había transformado en una explosión. La sangre que seguía fluyendo no era signo de herida, sino símbolo de un coraje que no se podía silenciar. Su mirada ahora cortaba como un cuchillo. Entre la bruma de calor del asfalto y las miradas de los testigos, Camila miró al suelo. Ahí, no muy lejos de sus pies, había caído la tonfa reglamentaria de uno de los oficiales, la herramienta oficial usada para poner orden. Pero hoy sería testigo de cómo la ley se había torcido. Sin pensarlo dos veces, la mano izquierda de Camila agarró el bastón en un movimiento rápido. No hubo duda, no hubo miedo, no hubo sonido. Solo la firmeza pura de alguien que no acepta ser pisoteada nunca más. En una sola inhalación, Camila se irguió empuñando la tonfa con fuerza y sin aviso, sin advertencia, la balanceó directo hacia adelante, justo a la cara del comisario Benítez. El impacto fue duro, sólido y terrible. El sonido sordo del polímero contra el hueso retumbó rompiendo el silencio tenso. Benítez no tuvo tiempo de esquivar. Sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo retrocedió por reflejo medio paso y luego se desplomó como un árbol talado. Su cuerpo macizo golpeó el asfalto con fuerza. Y en ese mismo instante, quedó inconsciente. El bastón había golpeado justo en el costado de la cara, entre la sien y la mandíbula. Un punto débil que ni el cuerpo más grande puede resistir. Un grito espontáneo se escuchó de algunos vecinos que miraban. Los otros policías, que antes callaban, ahora entraron en pánico. Algunos retrocedieron, otros quedaron boquiabiertos. No lo podían creer. La figura que consideraban intocable ahora yacía quieta con la cara sangrando, derribada por la mujer a la que acababa de golpear. Camila no dijo nada. Su respiración seguía agitada, su mano seguía apretando la tonfa con fuerza, pero su cuerpo estaba erguido, sus ojos afilados y su cara irradiaba una sola cosa innegable: ella no era una víctima. En los segundos posteriores al golpe, el tiempo pareció detenerse. Nadie se movía, nadie hablaba, hasta el ruido de los autos parecía lejano. En medio de ese vacío, solo una figura quedaba en pie en medio de la ruta con sangre en la cara y un bastón en la mano: Camila Morales. Los otros policías empezaron a moverse con dudas. Uno quería acercarse, otro prepararse para intervenir, pero sus pasos se frenaban. No solo por miedo físico, sino porque sabían que esa mujer no estaba teniendo un ataque de locura. Se estaba defendiendo. Y esa defensa no era cualquiera. Era un castigo a la injusticia que habían dejado pasar demasiado tiempo. En segundos, el dominio del lugar cambió de manos. Ya no era Benítez quien tenía el control. Ahora todas las miradas estaban en Camila.
Incluso los que no entendían qué pasaba sentían que algo había cambiado. Esto no era una pelea callejera. Era una batalla entre el poder corrupto y la verdad herida, y la verdad, por primera vez, pegaba de vuelta. La cara sangrante de Benítez no era solo consecuencia de la violencia, era el símbolo del derrumbe de la arrogancia. Y Camila, con el cuerpo temblando por la adrenalina, no retrocedió ni un paso. Solo se paró, reguló su aire, y miró a los policías que quedaban. No para amenazar, sino para informarles una cosa: quien se defiende con honor no puede ser conquistado por un uniforme. Y en esa siesta calurosa, en medio de la ruta provincial, se había escrito una pequeña historia. Una mujer golpeada, sangrando, que resistió hasta que el dueño de la calle cayó a sus pies. El ambiente se volvió un caos apenas segundos después de que Benítez cayera. El cuerpo de su jefe yacía en el asfalto. La sangre goteaba. La tonfa estaba en manos de una joven mujer con la cara ensangrentada. Nadie hablaba. Pero la tensión era como un hilo fino a punto de cortarse. 3 policías, los más cercanos a Camila, se miraron entre ellos y empezaron a avanzar. No tenían un plan. Solo los empujaba el instinto de que su compañero, su superior, había sido herido. Pero detrás de esos pasos también había miedo. No miedo al físico de Camila, sino a esa energía indefinible que emanaba de su postura. Erguida, calma, sin dudas. Intentaron acercarse levantando las manos. Uno gritó: «¡Basta! Soltá el palo». Pero sus voces no eran más que soplidos de viento en los oídos de Camila, que ya se había transformado en algo diferente. Ya no era solo una camionera. Se había convertido en un símbolo que no se toca así nomás. Camila no esperó a que la tocaran. Sabía que cuando la ayuda se mueve por solidaridad institucional, la lógica deja de funcionar. No escucharían explicaciones. Solo querrían silenciar. Así que cuando uno intentó arrebatarle la tonfa, Camila avanzó primero. El bastón, aunque liviano, golpeó duro en el pecho de uno de los policías, justo en las costillas. El hombre se fue para atrás, aspirando fuerte por el dolor. El segundo intentó torcerle el brazo izquierdo. Pero un contraataque aterrizó en su hombro, haciéndolo caer con un gemido fuerte. El tercero apenas pudo levantar la mano cuando el bastón le dio en la pierna, haciéndolo trastabillar y caer de rodillas. Camila no paraba. No daba tregua. Sus golpes no eran al azar. Sabía dónde pegar para que el oponente cayera pero no muriera. En segundos, 3 policías que se acercaron ya estaban en el suelo, quejándose, haciendo muecas, sin agallas para levantarse. Otros 2 policías, más jóvenes y que se veían dudosos desde el principio, finalmente se sumaron con caras de tensión. Intentaron rodearla, esperando encerrarla desde 2 lados. Pero otra vez se equivocaron. Camila saltó a un costado con pasos ágiles, girando el cuerpo mientras balanceaba la tonfa hacia la cabeza de uno de los jóvenes. Se escuchó otro golpe seco seguido de un grito corto. El policía cayó al instante, cubriéndose la cara con las manos. El último se quedó duro, sin atreverse a atacar más. Pero antes de que pudiera huir, Camila se le acercó, lo agarró de la solapa del uniforme y lo miró profundo a los ojos. Si quieren ser protectores, protejan a la gente. No sean chorros con uniforme, dijo bajo pero claro, antes de soltarlo y empujarlo hasta que cayó sentado en el asfalto. Ninguno de ellos se atrevió a tocar la tonfa de nuevo. Nadie se atrevió a tocar a Camila. A sus ojos, ella ya no era solo una mujer valiente. Era una advertencia. Mientras tanto, la gente que miraba de lejos empezó a acercarse. Algunos grababan con sus celulares. Otros susurraban con caras de incredulidad. Acababan de ver algo extraordinario. Una camionera sangrando, parada sola, derrotando a 5 policías en menos de un minuto. No hubo festejo de Camila, no hubo gritos de victoria. Solo se quedó quieta en medio de la ruta, apretando el bastón, regulando la respiración con la vista al frente.
A su alrededor, los policías estaban tirados. Algunos gemían, otros callaban mirando al piso. Benítez seguía inconsciente, convertido en el símbolo de la destrucción de una arrogancia que hasta entonces no tenía rival. Y en medio de la ruta, bajo el sol picante, un nombre se escribió invisible en el aire: Camila Morales, la mujer que peleó contra el sistema y ganó. El aire seguía caliente, el polvo flotaba en medio del camino que había sido un campo de batalla desigual. Pero ahora todo estaba en silencio. Los policías que antes se paraban con toda la confianza del poder, ahora estaban tirados sin voz. El comisario Héctor Benítez, el tipo más temido de los controles truchos de la zona, seguía tirado sin reacción. Su cuerpo pesado no se movía. Su cara estaba hinchada por la furia del bastón que él mismo usaba para asustar al pueblo. Camila Morales estaba parada en medio de todo eso. No con orgullo, no con soberbia. No levantó los brazos, no vitoreó, no quiso gritar como una ganadora. Solo se quedó parada en silencio, asegurándose de que nadie más intentara frenarla. Asegurándose de que no hubiera más amenazas. Su respiración seguía pesada, la sangre seguía cayendo de su nariz, pero sus ojos seguían filosos, seguían encendidos y seguían honestos. Miró una a una las caras de los oficiales. No para insultarlos, sino para recordarles. Hoy fueron derrotados no por la violencia, sino por la firmeza del corazón. Los pasos de Camila fueron lentos pero seguros. Pasó por encima de los cuerpos tirados. La tonfa policial seguía firme en su mano. Se acercó al Mercedes amarillo que esperaba al costado de la ruta, como un testigo mudo de la pelea que acababa de pasar. Con una mano, abrió la puerta de la cabina. Su mano temblaba un poco por las heridas y el cansancio. Pero no mostró dolor. Solo subió, se sentó tras el volante y dejó el bastón al lado del asiento. No tuvo tiempo de limpiarse la cara. La sangre goteaba en su mejilla. La remera negra estaba mojada en el pecho y las mangas. Pero nada de eso importaba. Metió la llave, la giró despacio, y el sonido del motor del camión volvió a rugir. No era un rugido cualquiera, parecía el eco de la victoria de una mujer que se negó a ser silenciada. El camión se movió despacio, dejando atrás al grupo que seguía pasmado. Nadie se animó a detenerla, nadie pudo decirle nada. Todos solo pudieron mirar con asombro, miedo y respeto. Ella no dijo nada. Ni una palabra salió de su boca, pero su silencio habló más fuerte que cualquier grito. Su silencio fue una declaración firme de que la valentía no siempre viene de la fuerza de los músculos, sino de un corazón que no se puede quebrar. Camila aceleró hacia su destino original, a entregar la mercadería al pueblo de San Antonio como debía ser. Como si no hubiera pasado nada. Pero detrás de su cara fría había una marca que acababa de dejar, no en un cuerpo, sino en el sistema. Ella, después de humillar al poder intocable, había demostrado que la ley se puede combatir si ya no es justa. Y más que eso, dejó un mensaje que no se borra fácil, que cualquiera que se pare firme por la verdad, aunque esté solo, puede ganar. Los vecinos que vieron el hecho no lo olvidarían. Habían grabado, anotado y guardado el momento en sus memorias. Los vídeos amateurs de los celulares empezaron a circular acompañados de rumores. Hay una camionera que se le plantó a la cana en un control trucho. Bajó a todos los milicos, tumbó al comisario. Pero más allá de todos los chismes, había una cosa segura. La valentía de ese día dejó una huella que no se borraría de la historia de esa ciudad. No por la violencia, sino por el coraje de enfrentar la injusticia que durante tanto tiempo se consideró normal. A plena luz del día, en una ruta transitada, una mujer que solo quería llevar provisiones sacudió los cimientos de la tiranía con un bastón, una decisión y una herida. Y ese camión amarillo se alejó despacio llevando más que una carga.